¿Por qué me trajiste a tu casa?, dije con una mirada dura. Como ya mencioné, lo hice para protegerte, Becky declaró de manera práctica. ¿Haciéndome esto?, le grité, sintiendo la necesidad de lanzarle algo. Un ladrillo o una piedra serían suficientes. Sus ojos no vacilaron mientras mantenía el contacto visual. Esos ojos marrones me miraban. Hablaba con tal autoridad que me dio a entender que cualquier consulta adicional no estaba abierta a discusión. Hice lo que pensé que era mejor. Confío en que necesites usar el baño, señaló hacia una puerta a la derecha. Salí y te compré algo de ropa que puedes usar durante tu estancia aquí. Hay suficiente comida en la nevera y la cocina es toda tuya. Oh, qué amable, señora Armstrong, dije sarcásticamente, pareciendo conmovida. Qué buena anfitriona, secuestrarme y comprarme ropa para que mi estadía sea cómoda aquí. ¿Cómo podría agradecer tu amabilidad? Becky se rió entre dientes. Duerme en mi cama, atiende mis necesidades, cocina para mí como la dulzura que eres y considera la generosidad recompensada. Guiñó un ojo y esquivó la gran almohada que le había lanzado. Tienes que trabajar en esa puntería, preciosa. Si es un cuchillo en lugar de una almohada, debe llegar hasta mí, no simplemente volar sobre mí. Riéndose, se arregló la chaqueta, se pasó la mano por su ya perfecta cabellera oscura y comenzó a caminar. Quiero ir a casa. Ignorando por completo mis protestas, continuó. Como no tengo un mayordomo personal, tendremos que encargarnos de la cocina. Yo, por mi parte, puedo sobrevivir con mantequilla de maní y jalea durante días y días, a menos que tú, mi querida Fryn, puedas preparar algo y hacernos felices a las dos. No estaba escuchando una palabra de lo que le estaba diciendo. Le grité. «¡Quiero irme a casa! O si no, encontraré la manera. Nam y Heng van a comenzar a buscarme». Becky me pasó su sonrisa arrogante, una que me dijo que ninguna cantidad de amenazas funcionaría contra ella. Era una mujer que había superado la seguridad de asilo, así como a la policía. Ya me ocupé de eso. ¿En qué lugar del mundo está mi teléfono? ¿Podría ser que Becky enviara mensajes de texto falsos a través de mi teléfono e informara a Nam y Heng algo sobre mí? ¿Alguna excusa que fuera lo suficientemente buena para que los dos no se preocuparan por mí? Cruzando mis brazos sobre mi pecho, me recliné. ¿Al menos tengo la libertad de preguntarte a dónde vas? Tengo algunos asuntos que atender. ¿Acosar personas para obtener información de ellas? Becky se rió. Cerca. Cualquier diversión mostrada antes había desaparecido. No me iré por mucho tiempo, y para que sepas, no hay ninguna salida posible por aquí, porque sé que vas a empezar a buscar una en el momento en que salga. Sería mejor para ti permanecer dentro de la cabaña. Si alguien llama a la puerta, no abras. Nadie es confiable. Resoplé. Es gracioso viniendo de alguien como tú. Si juegas bien, Fryn, yo jugaré bien. Si quieres jugar sucio, bueno, puedo mostrarte lo sucio que se puede poner, prometió. Sé una buena chica mientras me voy. ¿Qué vas a hacerme? ¿Morderme? ¿O tal vez preparar una cena con mi sabor? Becky todavía tenía la sonrisa pegada a su cara, como si se estuviera burlando de mí. Por mucho que esa idea sea tentadora, no haría eso. No me costó tanto hacer todo lo necesario para que estuvieras aquí. Te tengo aquí porque quiero mantenerte a salvo. No puedes mantenerme aquí en contra de mi voluntad, dije firmemente, manteniendo mi cabeza en alto y el contacto visual, solo para que supiera que no me sentía asustada. Me guiñó un ojo, miró su Rolex y se dirigió hacia la puerta de la cabaña. Adiós. ¿Me das un beso, cariño? Me aparté de ella, mirando por la ventana.
La oí reír y la puerta se cerró detrás suyo. Tenía la esperanza de que no la cerrara con llave, pero luego oí girar la llave. Al menos no estaba amordazada y atada a una silla. Desde la ventana observé cómo Becky subía a un Cadillac negro y se iba. ¿De dónde sacaba todo ese dinero? El lugar era remoto, rodeado por una espesa masa de árboles, tierra de grava y una vista espectacular del lago. Podría haber sido una buena casa de vacaciones. Miré alrededor de la cabaña y no parecía un lugar adecuado para mantener a alguien atrapado. Me levanté de la cama y salí de la habitación para encontrar una sala de estar espaciosa, una chimenea eléctrica hecha de piedra frente a una pantalla plana montada contra la pared. El mobiliario era toda una decoración moderna. La cabaña parecía haber sido vivida y pasada de generación en generación, pero estaba bien equipada. La pequeña área de cocina abierta tenía electrodomésticos de acero inoxidable con un refrigerador de doble puerta. Un pequeño bar isleño con taburetes para acomodar a un pequeño número de personas. No quería admitirlo, pero el lugar era hermoso. Sintiéndome hambrienta, caminé a la cocina y abrí la mitad del refrigerador. Esperaba encontrar cosas extrañas, como objetos misteriosos, pero, para mi sorpresa, todo estaba lleno de verduras frescas y carne, lo necesario para hacer una buena comida. Había diferentes tipos de queso organizados, bebidas del lado derecho y frutas frescas abajo. Al instante me sentí mejor al ver la comida. Tomé una botella de Coca-Cola, quité la tapa y tomé un largo sorbo, pensando que si iba a matarme, al menos me mantendría alimentada. Había planeado morirme de hambre hasta que finalmente me dejara ir, pero al ver que Becky era terca, no iba a dejarme morir de hambre. Además, la comida en la nevera era demasiado tentadora como para considerar la posibilidad de morir de hambre. Ni siquiera mi orgullo me lo permitiría. Me preparé un sándwich y, después de terminar, me di un largo baño. Los estantes del baño estaban llenos de cosas de Becky, su champú, perfumes, crema para el cabello. No tenía más remedio que usar su jabón. Cuando abrí el armario de su habitación, encontré sus pertenencias a un lado, mientras que el otro tenía algunas camisetas y jeans para mí. Elegí una camiseta casual y unos vaqueros. También había un par de pantalones cortos, pero no confiaba lo suficiente en Becky como para usar eso a su alrededor. No necesitaba que tuviera ideas equivocadas, pero recordar ese beso hizo que mi corazón latiera más rápido y que mis dedos de los pies se curvaran literalmente al pensar en la intensidad. Su boca sobre la mía y sus manos me hacían sentir en las nubes. Sentí que las lágrimas picaban en mis ojos. Me avergonzaba sentirme así por ella. No debería. Becky había hecho cosas terribles y debería sentir repulsión, pero no era así. Pasé mucho tiempo preguntándome qué demonios estaba mal conmigo, por qué me atraía el tipo equivocado de persona. Dejé escapar un grito frustrado cuando hundí mi cara en las suaves almohadas. La tarde se había convertido en noche. Había intentado de todo, desde abrir las ventanas hasta intentar forzar la puerta, pero todos mis intentos habían terminado en vano. Busqué en toda la casa en busca de una llave de repuesto, por si acaso estaba en algún lugar. Por supuesto que Becky no era tan estúpida. Había escapado del asilo de Forestville 2 veces, por el amor de Dios. Finalmente me rendí y recurrí a mirar televisión, cambiando los canales sin prestar mucha atención. Una hora después, decidí tomar una siesta. Cuando me desperté, estaba completamente oscuro afuera. Becky todavía no había regresado. Tuve una visión de ella causando dolor a alguien, como si fuera lo que más disfrutara hacer.
Aparté esos pensamientos de mi mente y decidí concentrarme en otra cosa: cocinar. Si cocinaba para ella y me ganaba su confianza, ¿me dejaría ir a casa eventualmente? Si jugaba bien, quizás Becky cambiaría de opinión. Justo cuando terminé de preparar la lasaña, escuché el giro de la cerradura. Me quedé inmóvil y eché un vistazo lentamente a la sala de estar para encontrar a Becky caminando por la puerta principal. Sonrió mientras levantaba 2 bolsas llenas en sus manos. Tengo un poco más de cosas. Luego arrojó una bolsa de papel marrón en mi dirección, la cual atrapé en el aire. También hay algunas cosas para dama ahí. Pensé que podrías necesitarlas. Cuando abrí la bolsa de papel para mirar adentro, mis mejillas probablemente se tornaron de un brillante matiz de cereza. Las bolsas contenían 2 cajas de toallas sanitarias. Gracias, murmuré suavemente. Becky se quitó la chaqueta y se acomodó en el lujoso sofá de cuero. Ella sonrió. Te sonrojas como una niña de escuela, como si no tuvieras la edad suficiente para saber sobre esas cosas. Si hay algo más que necesites, simplemente dímelo y te lo conseguiré. ¿Qué tal si te acompaño la próxima vez que vayas de compras? ¿Y darte la oportunidad de alejarte de mí? Diablos, no, Frin. Además, el supermercado más cercano está a 1 hora de distancia. Todo lo demás aquí es tierra solitaria. Entonces, ¿estás diciendo que no hay absolutamente ninguna civilización aquí? Becky se rió. Chica inteligente, haciendo preguntas sobre mis vecinos. Bueno, encontrarás algunas casas aquí y allá, pero a la gente le importan sus propios problemas. Si escaparas de aquí y llamaras a la puerta para pedir ayuda, después de haber sobrevivido por poco a algunos animales salvajes en el bosque, es probable que nadie responda a la puerta. Cerré los labios porque era exactamente por eso que había preguntado sobre la civilización. Becky tomó una manzana de la canasta y le dio un mordisco crujiente. Si intentas huir, podrías encontrarte con algunos camioneros dispuestos a ayudarte, pero no sin pedir algo a cambio. Me estremecí ante sus palabras. Tenía razón. Creo que quedarte conmigo será lo mejor para ti, dijo, y luego comentó. Algo huele bien. Se puso de pie y se lanzó hacia la cocina. Estaba justo detrás de ella. Antes de que pudiera detenerla, ya había sumergido una cuchara grande en la lasaña. El queso y la salsa goteaban sobre el mostrador mientras la saboreaba con una mirada fija en mí. «Cásate conmigo, Frin». Me reí, pero las expresiones de Becky no habían cambiado. Todavía tenía esa mirada intensa en sus ojos marrones. ¿Yo? ¿Casarme contigo? Sus cejas se arquearon hacia arriba. ¿Por qué no? ¿Qué tipo de hierba has estado fumando hoy? Ignorando mi pregunta, volvió a sumergir la cuchara en la lasaña y dio otro bocado. Quiero casarme contigo, Frin. Solo piénsalo. No deberías preocuparte por las facturas o por mantener un trabajo. Me reí de nuevo, porque fue muy divertido. ¿Y qué hay de la policía, Becky? ¿Tampoco tengo que preocuparme por eso? ¿Debemos vivir nuestra vida cuidando nuestras espaldas? ¿Qué les dirías a nuestros futuros hijos? ¿Que su madre tiene un pasado oscuro? Yo estoy hablando de matrimonio, y tú estás hablando de futuros hijos. Ella se rió. Lo tienes todo planeado para el futuro. Me froté las sienes con frustración, observándola tragarse la mitad de la lasaña. Tienes que dejarme ir, Becky. La policía empezará a buscarme, y tú tendrás más problemas de los que crees. Dejó de comer como una mujer de las cavernas y limpió su boca con una toalla, dirigiendo toda su atención hacia mí. Has estado desaparecida durante las últimas 48 horas. ¿Crees que la policía y las autoridades están sentados en los estantes de patos?
Obviamente han derribado todos los demás lugares donde creen que pueden encontrarme, dijo, bebiendo una botella entera de agua fría. En cuanto a ti, puedes intentar suplicarme y arrastrarte a mis pies. Mi decisión no cambiará. Te quedarás aquí conmigo. Eso es definitivo. Me acerqué más y tomé sus manos entre las mías. Si me mantienes aquí, será un doble crimen. En cambio, podemos ir a la policía juntas. Puedes confesar tus delitos y me aseguraré de que no vayas a la cárcel. Seré tu coartada. Ni siquiera mencionaré el secuestro. Lo máximo que obtendrías son algunos años en el hospital mental. Becky se echó a reír, el tipo de risa que era francamente burlona, como si hubiera recitado la mejor broma del libro de bromas. Frin, ¿sabes quién soy? Tragué. Sé lo que me han dicho, el hecho de que debería tener cuidado contigo, de que no eres alguien en quien confiar. Ella sonrió de la misma manera diabólica. Bueno, ya que no sabes quién soy realmente, creo que me gustaría seguir siendo tu mujer misteriosa. Eso me hizo sentir muy curiosa y deseaba haber escuchado a Nam y haberla buscado en Google. Había sido demasiado cerrada para ver a Becky como algo más que una paciente asignada, y ahora eso me estaba jugando en contra. Lo descubriré de una manera u otra, le prometí. Ella se rió. Espero que lo hagas, pero también debo agregar que lo que leas en línea casi nunca es verdad. Dame el control remoto del televisor. Levanté mi mano hacia ella, con la palma hacia arriba. Todo el humor había dejado la cara de Becky. Me miró inexpresiva. Por el rabillo del ojo, vi el control remoto de la televisión tendido en el sofá y me lancé hacia él. Becky llegó demasiado tarde. El control remoto ya estaba en mi mano. Se quedó a un lado mirándome fijamente. Frin, por favor. Antes de que pudiera decir algo más, encendí la enorme televisión y continué cambiando los canales hasta que tuve el correcto. La policía aún tiene que descubrir quién cometió el crimen, pero sospechan que la multimillonaria Becky Armstrong está involucrada. Desde que la sospechosa, Becky, escapó del asilo, se descubrió que tenía un cómplice, una enfermera. Cómplice. Sentí que la sangre llegaba a mis oídos y sospeché que me veía tan blanca como una sábana. ¿Becky era multimillonaria? Dejé pasar el pensamiento y la observé horrorizada cuando una imagen borrosa de una enfermera apareció en la pantalla. Su cuerpo quedó irreconocible debido a las graves heridas. Sus costillas presentaban signos de un impacto violento. El cuerpo de la víctima fue encontrado en la vieja ala del hospital de Forestville por un chico que se topó con la escena espantosa. La policía se ha negado a revelar más detalles sobre el caso, pero se ha especulado que Becky Armstrong cometió el crimen antes de su fuga. La cámara enfocó la pared del ala abandonada del asilo de Forestville. Las palabras hechas con sangre. El reloj no se detiene. Becky me arrebató el control remoto y apagó la televisión. La sala continuó disfrutando de un silencio mortal. Me temblaban las manos. Le lancé una mirada acusadora a Becky. ¿Lo hiciste? No quería que lo miraras porque sabía que lo malentenderías. ¿Fuiste responsable de lo que le pasó a la enfermera Ruby? ¿Crees que lo hice?, preguntó Becky. Estaba asustada. Mi mente estaba en estado de shock. Fuiste tú. Era tu enfermera asignada antes que yo. Tú lo hiciste. Me puse de pie. Tropecé contra la mesa de café y me aparté de ella, lo más lejos posible. No lo hice, Frin, dijo con tal convicción que cualquiera le creería. Entonces, ¿quién fue?, pregunté. Mi mano voló a mi boca. Oh, Dios mío. Por un momento te creí cuando dijiste que eras inocente, pero Ruby... ¡Soy inocente!, gruñó y golpeó su mano contra la mesa de cristal con tanta fuerza que se partió en dos. ¡Maldita sea, Frin! ¡No lo hice!
Jeffrey me dijo que manipulas a la gente para que piensen que eres inocente, dije entre lágrimas. Supongo que él tenía razón todo el tiempo. Eres una mentirosa y manipuladora. Ruby sabía algo sobre ti que temías que les contara a todos, y entonces la atacaste. Tiene mucho sentido. Becky negó con la cabeza. Eso es exactamente lo que alguien quiere que creas. Están tratando de hacer que todos se vuelvan en mi contra. Si ese es el caso, entonces no hay nada por lo que temer. Nos iremos ahora mismo e iremos directamente a la policía. Les dirás la verdad, que tú no fuiste responsable de esos crímenes, razoné. O podríamos ir con Jeffrey y pedirle ayuda. Becky tenía una expresión ilegible en su cara. Desearía que todo fuera tan simple, Frin, pero no lo es. Si te niegas, eso significa que realmente lo hiciste, dije. Eres culpable de todos esos crímenes. ¡Suficiente!, gritó tan fuerte que me estremecí. El sonido de la chimenea crepitante era el único sonido en la habitación. Podía escuchar mi propia respiración y odiaba lo asustada que estaba de ella. Quería ser fuerte, quería creer que no me haría daño, pero tenía una mirada aterradora en sus ojos. Jeffrey está escondiendo muchas cosas de las que no eres consciente, dijo finalmente. No es confiable. Jeffrey es mi amigo y confío en él más de lo que confiaría en ti, Becky. ¿Qué tan bien lo conoces?, preguntó Becky, sus expresiones desafiándome por una respuesta. Un par de años, dije. Una pregunta para ti, Frin. ¿Hubo alguien aparte de mí y Jeffrey que supiera sobre tu suspensión temporal? No sé. ¿Cómo crees que los medios obtuvieron esa información? Mi sangre se convirtió en hielo. Becky asintió a sabiendas, como si leyera mi mente. Jeffrey le dio la información a la policía. Te garantizo que incluso les mostró los videos de ti robando ese bisturí. Eso no explica nada, dije. Claro que sí. Cuando no dije nada, ella continuó. Piénsalo. Jeffrey está traicionando tu confianza. Te está embaucando junto conmigo. Me confiné en el dormitorio toda la noche. Estaba llorando, afectada por las impactantes imágenes del cuerpo sin vida de Ruby. Me preguntaba cómo Becky podría estar involucrada en algo así. Mi estómago gruñó y fue un claro indicio de que no había comido nada durante horas. No me importaba, ni siquiera tenía apetito para una comida suntuosa. A la 1:30 de la mañana, Becky llamó a la puerta, recién bañada, vestida con una chaqueta térmica y un pantalón de pijama. Su cabello todavía estaba mojado y el aroma de su jabón entró por mi nariz. Me atreví a mirar su cara y luego mi mirada se posó en sus manos. Casi esperaba ver una túnica y un cuchillo, pero afortunadamente solo estaba sosteniendo una bandeja llena de comida. No has comido nada. Te traje un sándwich de mantequilla de maní y mermelada. Algo de fruta también. La lasaña sobrante todavía está en el mostrador. Si prefieres eso, lo calentaré. No quiero nada. Llévatelo, dije, volviéndome hacia la ventana para mirar afuera. Sé que estás molesta, pero necesitas comer. Sentí que la cama se hundía y una suave caricia de su mano en mi cabello. Basta, deja de hacer eso. No importa lo que te diga, no vas a creerme, ¿verdad? Quité su mano. No me toques. No estaba escuchando. Se acercó un poco más y tomó mi mano en la suya, acariciando el dorso de ella con sus dedos. Sabes que no te lastimaría, Frin. No tienes nada por lo que tener miedo. ¿Ella rogó o gritó? Le pregunté. ¿Qué? Ruby. ¿Te suplicó que la dejaras o solo gritaba mientras la lastimabas? Becky suspiró y se puso de pie. Colocó la bandeja de comida en la mesita de noche. Sus ojos no revelaban ninguna emoción. Si todavía sigues pensando en escapar, creo que necesitas algo de energía para correr. Come.
Buenas noches, enfermera Fryn. Las lágrimas corrían por mi rostro. Sollocé en silencio, deseando que Becky estuviera diciendo la verdad, que no estuviera involucrada en todo aquello. Las palabras de Jeffrey me perseguían. Ha habido casos de que Becky hizo que las personas, especialmente las mujeres, hicieran exactamente lo que ella quería, y tú fuiste directo a su palma. Sabía que Jeffrey tenía razón. Becky era impredecible. Podría haber estado involucrada en todo aquello sin mostrar remordimiento alguno. Coloqué mi mano en mi corazón, que latía rápidamente. Estaría mintiendo si dijera que me sentía valiente. Tomé la bandeja de comida de la mesita de noche. La naranja, la manzana y el plátano estaban cortados en rodajas finas, junto con el sándwich de mantequilla de maní y mermelada. Olfateé el sándwich en caso de que ella hubiera puesto algún veneno. Revisé el contenido antes de darle un pequeño mordisco. Tenía que encontrar una manera de salir de aquí.